Gloria a Dios. Muy bien, pues contentos de que estén aquí en casa. Bienvenidos. Vamos a darle las gracias a Dios y orar para que Él sea el que lleve el culto, el que lleve la predicación, el que lleve el mensaje. Que no haya nada humano aquí. Que sea Dios hablando a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias Dios. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy tome mi lengua, tome mi mente, tome mi ser, Señor, para que seas tú, Señor, el que lleve este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice, amén. Y la iglesia dice, amén. ¿Cómo está, iglesia? Otra vez, ¿cómo está, iglesia? Y ese es un punto importante, porque hoy vamos a tratar de la bendición y de la maldición. Maldición y bendición. Le vamos a agregar generacional. Está muy bien. Maldición generacional, bendición generacional. Y si hablamos de generación, estamos hablando de un legado, de una heredad, ¿cierto? Cuando hablamos de generacional es una heredad, un legado que dejamos. Por ejemplo, la iglesia Casa de Restauración El Vive tiene un legado, tiene un ADN. Cuando hablamos de herencia en este tiempo, entonces ya científicamente nosotros podemos entender que existe un ADN, ¿sí? Y en ese ADN quiere decir el legado, la herencia que nosotros tenemos a través de nuestro ser, ¿sí? De nuestra sangre, cómo nuestra sangre va pasando por ahí todo esto, ¿sí? Inclusive las enfermedades hereditarias, todo eso pasa por la sangre y la vamos heredando en la familia, consecuentemente. Muy bien, pero yo quiero hablar del ADN de Casa de Restauración, porque es importante, porque si usted no sabe cuál es el ADN de esta casa, de este lugar en donde se encuentra, entonces estamos perdidos, ¿sí? Cada casa tiene un ADN, tiene una herencia, tiene un legado que dejar para las familias. Cada casa tiene como, vamos a decir, como lo que es de esa casa, lo principal de esa casa. Y aquí vamos a decir que es lo principal. Si realmente hablamos de casa de restauración, entonces la restauración es principal. Y si hablamos de restauración, también en esta casa el legado que podemos dejar es la sanidad del alma. Porque si no estamos sanos del alma, no podemos seguir adelante. Entonces esta casa se empeña a trabajar en la sanidad del alma, y cada prédica, cada vez que vamos a evangelizar, cada vez que nosotros nos paramos, nos identifican como ese ADN. Tenemos un ADN que es el mismo que recibimos de Jesús, amor. Amor, y todo nuestro ser tiene que hablar de amor. Ese es un ADN de Casa de Restauración. Por eso es que necesitamos amor, ¿se acuerdan? Necesitamos love, necesitamos amor. Ese es legado, es herencia de esta casa. Amén. Otra herencia de esta casa, aquí respetamos mucho y enseñamos mucho los principios y los diseños. Eso es elemental. Creemos que aquí pensar en los principios es elemental para poder vivir una vida bien. Los principios y diseños que no pueden ser violados, que Dios los instituyó. Y este es el ADN de esta casa, ¿sí? Esta es la bendición que hay en esta casa para repartir a las familias que vienen aquí. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bien, ya quedando esto en claro cuál es el ADN de esta casa, ahora vamos a entender lo que es una maldición y lo que es una bendición. ¿Dónde se genera? Y si sabemos que nosotros tenemos un ADN en la sanidad del alma, vamos a entender muy fácil lo que el Señor quiere explicarnos en esta tarde. Dice, maldición. Maldición
Ahí entre paréntesis le puse maldecir o decir mal. Hablar mal, maldecir o decir mal. Es el primer pecado de acción. Fíjese bien. Eso es importante decir. Es pecado de acción, de acción. Ya es una acción. Usted dice, ¿hablar es acción? Sí. Hablar es el primer pecado de acción. Bien. Miren, la maldición representa el desvío del camino recto. Esa es la maldición. Cuando usted se desvía de la trayectoria que tenía en ir por la bendición, entonces usted se vuelve maldición o es maldición, es un error, ¿sí? Dice, trayendo destrucción, fracaso y desconexión con el propósito de lo divino. Y decía desconexión con Dios. Cuando hay maldición, hay una desconexión enteramente con Dios. Y ese es un gran problema. Y mire bien, lo hemos oído muchas veces. Si en la obediencia está la bendición, entonces claramente que en la desobediencia está la maldición. Por lógica. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, entonces nos volvemos malditos. Así es el punto. Cae la maldición a nuestra vida. Ahora bien, si bien ahorita estamos entendiendo qué es maldición, yo quisiera que nosotros pudiéramos entender cuál es la raíz de la maldición. ¿Cuál es su raíz de la maldición? La raíz de la maldición es el pecado. Esa es la raíz de la maldición. La raíz de la maldición es el pecado. Ya sea, y fíjese, aquí está el punto o los dos puntos importantes. Ya sea interno o externo. Bien, la raíz de la maldición es el pecado, ya sea un pecado interno o externo. Bien, aquí el punto es entender la diferencia entre desear y decir. Esto es importante. La diferencia entre desear y decir. Hay una diferencia muy grande, pero también hay un vínculo muy especial en esto. Si bien dijimos, el decir es el primer pecado de acción, el desear es donde empieza por dentro a empezar a maquinar lo que sigue. ¿Vamos bien? Mire, yo quiero que vayamos a Santiago en el capítulo 1 y vamos a hablar o vamos a referirnos a la traducción de las Américas. Yo normalmente trato de ir a Reina Valera 1960, que es como lo que aquí tenemos instituido en estudiar, en predicar. Pero el Señor, cuando me estaba hablando de esta diferencia de desear y decir, me llevó a Santiago número 1, pero en la traducción de las Américas, y entonces entendí el por qué. Esto es importante, porque está un poquito más explicado lo que Dios quiere decirnos. Han oído la concupiscencia, ¿sí? Y en la Reina Valera, si ustedes me ponen ahí, van a encontrar la concupiscencia. Bien, en el versículo 13 del capítulo 1 de Santiago dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie. Y vamos al 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y voy a poner entre paréntesis deseo. Cuando es llevado por su propio deseo. Cuando es llevado por su propia pasión. Después, cuando la pasión o el deseo ha concebido, da luz
el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. O sea, eres completamente maldito. Maldición. Porque en el pecado está la muerte. Pero aquí el punto clave es el deseo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que antes de que haya una acción y de maldecir con los labios, que es el primer pecado de acción que les decía, primero hay una intención, hay un deseo en el corazón. Y entonces nosotros queremos ir por todo. O sea, yo creo que usted puede entender la maldición y puede decir, bueno, sí lo entiendo, es maldecir, sí lo entiendo, pero vamos más adentro. Y adentro está en el deseo del corazón del ser humano, en el deseo, en ese deseo que tiene el ser humano para hacer ciertas cosas. Entonces vamos yendo a la raíz. Vamos yendo ahí, entonces ahí se engendra el pecado y se engendra la maldición en el deseo. ¿Lo cree? Y si no, lo vamos a ver más a detalle. Para eso el Señor nos puso aquí varios versículos para ver esto con detalle. ¿Les parece bien? Bien. El pecado en lo interno, por ejemplo, ¿cuál es el pecado en lo interno? Mire, el pecado en lo interno que no habla, que en un momento está sintiendo por dentro y le está consumiendo su alma. Vamos a decir cuál es, por ejemplo, la envidia. La envidia, lo primero que usted siente es que le corroe por dentro el alma. Se está gestando ahí el pecado de acción. Pero por lo pronto está pecándose a usted a sí mismo por dentro. Se está consumiendo, se está destruyendo por dentro. Eso es la envidia, es acción. Otro de los puntos son los celos. Cuando uno puede tener ese celo por dentro tóxico, ese celo que no está bien, está por dentro, lo está sintiendo. Otro pecado interno que va engendrando un pecado de acción es, por ejemplo, el ego. Cuando usted se siente que todas las puede, que siente dentro de usted esa situación, entonces está engendrando un pecado de maldición, de maldecir, de empezar la acción con el decir. Amén. Entonces ya estamos identificando dónde se genera la maldición. Porque el Señor no solamente quería ver maldiciones generacionales, tal. No. El Señor va por todo, va adentro. Yo le dije que hoy ya estábamos adentro de aquí, ahora va por todo, va adentro. Adentro de nuestro corazón, adentro de nuestra mente, adentro de nuestro ser, para poder restaurar. ¿Se acuerdan que le hablábamos del ADN de este lugar, de casa de restauración? Él vive, es restaurar. ¿Cómo vamos a restaurar algo si no vamos por los cimientos para que pueda crecer bien? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ir por los cimientos. Entonces la maldición se va generando en un pecado interno de nosotros, como la envidia, como el celo, como el ego que está dentro. Ahí se engendra, ahí se va engendrando y después va a salir a través de la boca, que es el primer pecado de acción. Y después podrá ser las manos, ya podrán hacer muchas cosas, pero lo primero es adentro, de ahí emana hacia afuera. Bien, ¿vamos bien? O sea, el Señor quiere restaurarnos. Y mire, si lo que estamos hablando aquí es real, si existe un fundamento, entonces yo quisiera que fuéramos a Génesis en el capítulo 4. Y el Señor me llevó para ver la maldición. Estamos viendo maldición y bendición, ¿ok? Y en maldición, el Señor me lleva a Génesis 4 y ya me habla acerca de Caín y Abel. Y aquí hay un punto importante porque
tiene que sustentar lo que hablamos. Por dentro, la maldición empieza por dentro del alma del ser humano y después se hace maldición a lo externo y empieza a contaminar todo lo que está alrededor. Y se vuelve una atmósfera maldita, se vuelve una ciudad maldita, una casa maldita. ¿Por qué? Porque todo se generó dentro de. Mire, vamos a leer un poquito de Génesis 4 en el versículo 6. Dice, y que antes de entrar ahí quiero decirle lo que sucedió. Sucede que Caín y Abel eran hermanos, eran hijos de Adán y Eva, y sucede que empezaron a hacer una ofrenda para Dios. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de tierra. Y desde ese punto vamos a ver un poco de diferencia. Porque uno estaba dedicado a lo que le da la tierra y no es malo, pero porque Dios veía el corazón de cada uno. Y el otro era el que cuidaba ovejas. Y desde ahí podemos ver aquel que cuidaba, que daba por los demás, que daba su vida, que estaba sirviendo por lo demás. Sí, muy bien. Eso es importante. Aquí y trataron de hacer una ofrenda cada uno. Pero Dios conocía el corazón de Abel como el corazón de Caín. Y si bien le digo que todo empieza, la maldición empieza por dentro, aquí lo vamos a ver, claro que es verdad. Empezó por dentro y salió fuera. ¿Sí? Mire lo que dice la escritura después de que Dios mira las ofrendas y ve el corazón de Abel y le agrada la ofrenda de Abel. Porque vio en su corazón que lo hizo con todo el amor, dando la mejor oveja que tenía, la primogénita, la mejor oveja. Esa es la que dio. Y eso es importante. Dio la mejor oveja y vio Dios el corazón de Abel. Pero Caín no lo hizo así. Caín quizá solamente por pasar hizo su ofrenda. Pero Dios conocía el corazón y por esa exaltó a Abel y vamos a decir que de alguna forma habló fuerte con Caín. Y esto que viene en estos versículos fue después de la consecuencia de que Dios hubiese hablado exaltando a uno y diciéndole al otro, oye, te conozco, yo sé lo que estás haciendo. Y mire lo que dice en el versículo 6 del capítulo 4. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido. Si bien hicieras, no serás enaltecido. Muy bien, fíjese bien. Si bien hicieras, no serás enaltecido. Dios estaba viendo el corazón dentro de Caín, porque él dijo, bueno, es que ¿por qué? Mire, cómo el Señor lo sabía, ¿por qué Dios está enalteciendo a Abel y a mí no? Ya desde adentro se estaba generando envidia. Hablamos de envidia. Por eso le dijo, si bien hicieras, si bien tu corazón fuera correcto, entonces tú serías enaltecido. Eso es lo que quiere decir. Y si no hicieras bien, si tu corazón por dentro está podrido, está haciendo las cosas por hacerlas, está haciendo las cosas no como se deben, entonces, ¿qué pasa? El pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué podemos saber aquí? Lo que hablamos anteriormente, el deseo, la concupiscencia, el deseo de cada uno de ellos que atrae el pecado o la bendición o la maldición. Pero en Caín le está trayendo la maldición. Dijo, muy bien, y mire lo que viene así, es cierto de lo que Dios decía cuando estábamos hablando. Dice bien, si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás
de él. Punto importante, sí habla de un deseo, ¿verdad? Desde el principio hablamos que era importante distinguir el desear contra el decir. Entonces, primero se desea y después se dice o pasas a la acción. Y aquí es importante, ¿cómo está tu corazón en este momento? Porque podrá ser muy bien portado por fuera, pero quizá por dentro no estemos pensando conforme a los lineamientos, a los niveles de santidad de Dios. Amén. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Muy bien. Y en el 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Fíjese cómo después de esto, de esta confrontación con Dios, y después que Dios le reveló así como que tuvo rayos X y pudo ver en el corazón de Caín la maldad, lo que sucedió. Exactamente. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y fíjese, como consecuencia, ¿qué le trajo a Caín? Ahora pues, maldito sea tú de la tierra. ¿Dónde, a qué punto le llevó la maldición? En el deseo del corazón de Caín. ¿Qué tan importante es la sanidad? ¿Qué tan importante es la restauración que aquí predicamos en este ADN de esta casa? Sanidad de alma, restauración, corazón puro. No te dejes contaminar por nada de afuera, para que tu corazón esté recto ante el Señor y tengas un corazón puro. Y entonces no tengas maldición. ¿Vamos bien por ahí? Dice, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante, vagabundo, extranjero, serás en la tierra. Qué triste. Y aquí fue una maldición. Aquí vemos cómo se originó la maldición. Y es lo que Dios nos quiere enseñar, no solamente para ver la bendición o la maldición, sino que Dios quiere ir más allá. Y les voy a hablar de algunos versículos de alguien que también se volvió maldito, que no era maldito, se volvió maldito. Y vamos a Ezequiel 28, entre el versículo 15 y el 18. Ezequiel 28, entre el versículo 15 y 18. Mire lo que dice aquí. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esto es importante. Mire bien, está hablando del mismo diablo, Lucifer, porque era un querubín, dice la escritura. Mire que era perfecto. ¿Qué dice? Que se encontró, se halló en ti maldad dentro de él. Esto fue antes de que él fuera a hacer sus contrataciones. Cuando habla de contrataciones, quiere decir que fue con la tercera parte de los ángeles para maldecir, para hablar mal de Dios. Eso es cuando habla de sus contrataciones. Empezó a maldecir, a hablar mal de Dios cuando antes no hablaba mal de Dios. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, bien, ¿cuándo se halló pecado en él? Cuando hizo ya las contrataciones, cuando empezó a maldecir, cuando habló mal de Dios con su boca, habló mal
de Dios con los ángeles, con la tercera parte de los ángeles, que fueron los ángeles que cayeron. Amén. Qué importante es nuestra boca. Y aquí el punto es, qué importante es lo que dejas que salga de tu boca. Qué importante. Y eso nos hace conciencia. ¿Qué tanto hablamos? Dice por ahí la escritura que no puede vertirse de un mismo lugar agua dulce o agua amarga. Entonces, de nuestra boca tiene que salir siempre bendición y no maldición. Amén. ¿Vamos bien? Consecuencia del diablo, consecuencia de Lucifer al contratar a los ángeles a hacerlos caer, cayó él primero y después los hizo caer a los demás. ¿Sí? Miren, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Aquí vemos cuál fue el punto del querubín protector que hoy es Lucifer. Se enalteció su corazón. Los deseos internos de él fueron lo que le llevaron a la maldición. Esos deseos por dentro que corrompen el alma. Por eso es que vamos a la raíz. Por eso es que Dios quiere que vayamos a la raíz. Para que veamos nuestro corazón. Porque podremos venir a la iglesia, podemos ir a los evangelismos, podremos predicar. Pero si adentro de tu corazón hay maldad, ya estamos fuera. Y el Señor quiere limpiar. Limpiar adentro, afuera y todo. ¿Sí? Amén. Pero sobre todo quiere ir adentro del corazón porque ahí está la raíz. ¿Vamos bien? Bien. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. O sea, viene una maldición para él. Entonces, ¿dónde se genera la maldición? Si nos vamos ahora entendiendo no solamente maldición como el simple hecho de la palabra maldecir, sino dónde se genera la maldición y estar ahí bien, como dijeran los muchachos, bien truchas, de que no se nos vaya ni una en el corazón, porque ahí inicia, todo inicia aquí adentro, todo inicia aquí, adentro, intro, no fuera, todo inicia aquí adentro. Amén, ¿vamos bien? Gloria a Dios. Mire lo que dice Proverbios 23. No comas el pan del egoísta. Esto es bueno. Ni desees sus manjares. No desees nada de aquello que hablamos internamente que va a destruir a nuestra vida. Dice, pues como piensas dentro de sí, así es. O sea, ¿qué tan importante es nuestro interior para que se refleje en nuestro exterior? ¿Qué tan importante es lo que hay dentro de nosotros para que salga fuera el testimonio, o ya sea del fruto de la maldad o del fruto de la bondad, del fruto del amor? Es importante. Pero dice la escritura, pues como piensas dentro de sí, así es. Así. Piensa mal, piensa incorrecto, piensa antibíblicamente, piensa antidiseños, piensa antiprincipios y terminarás maldito. Simple. Si piensas antibíblicamente, si piensas antiprincipios de Dios, terminas en maldición. ¿Y por qué este mundo se vuelve maldito? Por esa razón. Porque sus filosofías, porque sus leyes se están corrompiendo hacia lo contrario de lo que Dios. Y por eso nos volvemos maldición. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Las maldiciones por los pecados trascienden de generación, también hablo de generación a generación.
Y cuando hablo de generación, es de generación a generación. Y eso es importante. Ese pecado que nosotros ahorita pensamos, oh, no pasa nada. Pasa que primero te corrompes tú, corrompes lo que hay alrededor, pero peor, a tus hijos y a tus bisnietos y a tus nietos les llega esa maldición. El pecado llega. Entonces, ¿qué creemos en Casa de Restauración? Creemos que hay maldición generacional, pero también creemos en la bendición generacional. Creemos en las dos cosas. En Casa de Restauración. Es un legado que aquí tenemos. Creemos en las dos cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos muy bien, yo creo. Mire, y no puedo dejar pasar, si hablo de maldición generacional, no puedo pasar lo que dice Éxodo en el capítulo 20, en el versículo del 5 al 6. Y mire lo que dice en Éxodo 20, versículo 5 al 6. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Estaba hablando de esos dioses, de esas estatuas, de esa idolatría. Eso es lo que habla en Éxodo. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, no podría dejar pasar esto porque habla de la hasta la cuarta de generación en generación de lo que hablábamos, de los que me aborrecen. Y cuando hablo de aborrecen, también hablo de los que me rechazan, porque el punto aquí es cuando rechazas las escrituras, cuando rechazas los diseños, cuando rechazas los principios de Dios, entonces te vuelves maldición. Y se vuelve maldición generacional con los que siguen. Y miren, que es curioso, yo no sé si has visto, y velo bien, en familias dice, el bisabuelo era borracho, ¿sí? El abuelo era borracho, el padre borracho, el hijo borracho. Ustedes díganme si existe o no existe la maldición. Tal cual. Mira, que el bisabuelo traicionó a la bisabuela, pero resulta que el bisabuelo también traicionó a la abuela, y el padre y el hijo, y así se va. Bueno, ¿cuándo se va a detener esto? Y miren qué pasa que en miembros de familia vemos familias que donde papás eran borrachos, pero el hijo ya no fue borracho, porque entró la verdad. Ahí. ¿Sí? Y se cortó la maldición generacional. ¿Por qué? Porque llegó la verdad a la vida de esa familia, a un miembro de la vida, y ahí cambia todo. Y ahora sí, yo no sé si usted tiene identificado la maldición de su familia. Te sería bueno identificarla. ¿Cuál es la maldición de mi familia? Porque créame que todas las familias venimos padeciendo con maldiciones anteriores de nuestros antepasados. Que la tengamos bien clara. Yo por ahí, por ejemplo, decía mi esposa, es que yo sí tengo identificada la maldición de mi familia, porque pues su bisabuela se murió del trago, su abuelo se murió del trago y mi suegro pues le gusta mucho. Entonces ella tuvo muy claro y dijo, no, yo no quiero seguir con esa maldición. Entonces, gracias a Dios que resplandeció la luz con Jesucristo y se cortó ahí. Pero observamos en otros miembros de su misma familia que sigue la maldición. Curiosamente, son a los que no ha llegado Jesús a su vida, o si llegó, la dieron y se pisó la sangre de Cristo. Que eso es todavía peor, todavía, sabiendo la verdad y no haciendo la verdad. Es como pisar la sangre de Cristo. Y eso está peor, eso lleva a un retroceso peor. ¿Vamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Está interesante el tema del día de hoy. Amén. Miren, entonces, maldición donde se hace legítimo el que se haya cortado con la maldición. Estuvimos
ahorita en la Santa Cena estuvimos con la sangre de Cristo, recordando ahí donde se legitimiza cortar la maldición. Ahí fue, en la cruz del Calvario, ahí se corta la maldición. ¿Por qué lo dices? Mire lo que dice Gálatas 3 en el versículo 13. Gálatas 3 en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mire, la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? La maldición de la ley es que no íbamos a poder cumplir la ley, ni uno de nosotros. Por eso es que tuvo que venir el sacrificio justo, que es el de Cristo. Y ahí es la importancia del Cordero, que no entiendo por qué los judíos no están velados, no lo ven. Tenía que haber primero un sacrificio justo, sin pecado, para ofrendar. Si en el Antiguo Testamento está lleno de eso, de sacrificios para poder tapar la maldad, para tapar el pecado. No entiendo por qué ellos no entienden que necesitaría haber un sacrificio justo y sin pecado, pero ahora no solamente es para tapar la maldad, sino para cortar y erradicar la maldad. Es que es por eso que ahora sí se puede salir de toda maldad. ¿Sí? Es por eso que sí puedes cortar con la maldad, sí puedes cortar con la adicción, sí puedes cortar con el pecado de lujuria, sí puedes, aunque se te sea imposible decir, es que no, la verdad, cuando llegas a Cristo, sí puedes. El Espíritu Santo te ayuda. ¿Por qué crees que todos los que yo he visitado a los centros de rehabilitación, y mi hija el otro día me dijo, no, pues los que ya tienen que ser cristianos para poder salir de ahí? Pues claro, si no, no van a salir. No van a salir. Necesitan la sangre de Cristo para que se rompa la maldición. Y aquí lo dice. Lo dice claro. Amén. ¿Vamos bien? Bien, gloria a Dios. Vamos bien hasta ahí. Entonces ya supimos dónde es legítimo, dónde está la legalidad. Cuando el diablo venga y te quiera decir, no. Aquí ya Jesucristo lo hizo. Por lo cual no tienes nada que ver conmigo. Quítate de aquí. No tienes nada que ver. Miren, ¿dónde inicia la bendición? Ahora venimos por lo bueno, ¿ok? ¿Dónde inicia la bendición? Y le puse entre paréntesis en una actitud adecuada. Mire, algo que escribí: inicia con buenos deseos, así como la maldición inicia con malos deseos del corazón. La bendición entonces inicia con buenos deseos del corazón. Buenos deseos. ¿Para quién? Mira, desde el principio, para quien te creó, que es Dios. Pensar en Dios como el grande, el poderoso, reconocerle a Él. Es un deseo excelente. Ya si tienes eso en la mente, que Él es Dios, aunque a lo mejor andas bien mal, pero le reconoces, ya estás del otro lado. Ya por ahí, ya empezaste bien, ¿sí? Cuando le reconoces, tienes una actitud la adecuada, la correcta, aunque seas pecador, aunque el pecado te esté haciendo como sea, pero dices, es que hay un Dios. Y con eso empezamos por ahí bien. Dice, los deseos para quien te creó, los buenos deseos para ti mismo, buenos deseos para ti y buenos deseos para con los demás. Amén. Desde ahí empieza la bendición. Buenos deseos para ti y buenos deseos para los demás. ¿Vamos bien? Ahí viene. Gloria a Dios. Bien. ¿Y dónde fundamento esto? Pues bien fácil. Dios fue y reformó
la ley, vamos, la reformó. Jesucristo la reformó. Cuando llegó, Jesucristo la reforma. Y en Mateo 22, del 36 al 40, vemos la reformación total. Dice, porque le preguntan a él, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Punto importante con lo que estábamos hablando anteriormente. Si se fijan aquí, coincide. Porque si yo tengo buenos deseos con Dios, si reconozco a Dios y si me reconozco que yo necesito tener buenos deseos para mí, y entonces voy a tener buenos deseos con los demás, entonces la bendición vendrá. La bendición no tarda en llegar a tu vida. No tarda en llegar a tu vida, pero ¿qué pasa? Que siempre estamos peleando, luchando con esto. Estamos luchando en nuestros pensamientos, estamos luchando en nuestro ser por este punto. Y usted dirá, no es que yo soy cristiano. Le aseguro que sí pelea. Todos los días está peleando en su mente. Está peleando en su mente por este punto, por tener una paz interior, por alejar los malos deseos de su corazón, los malos pensamientos de su ser, consigo mismo, con los demás, inclusive con Dios. Y estoy hablando de todo, ¿sí? Y desde ahí entonces, si usted tiene un buen deseo, una buena actitud, va a empezar a cambiar todo. Gloria a Dios, vamos bien. Mire qué dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo del 23, por ahí, dice así, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cambiemos nuestra mente para poder asistir a la bendición. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Que si usted sigue pensando mal, si usted sigue dentro deseando mal, usted no va a poder ver la voluntad de Dios porque usted solo la está bloqueando. Ese es el punto. Nosotros bloqueamos las bendiciones con nuestros malos deseos de nuestro corazón. No voy a poder, soy incapaz, soy esto, soy lo otro. ¿Qué quiere decir? Usted está bloqueando la bendición a su vida porque no está pensando como debería de pensar. No está pensando como debería de pensar rectamente, bíblicamente. Si Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario, si usted le dio el triunfo, usted es más que vencedor. Y este es el punto. Y ciertamente tenemos tribulaciones. Mire, créame que estos 4 días, 5 días, aquí ha sido un caos porque nos trajimos todo lo que teníamos allá en el taller y los 3, 4 pisos se volvieron, aquí estaba relleno de cosas, de todo lo que había, era un cochinero, el segundo un cochinero, el tercero un cochinero, totalmente. Y yo dije, ay, esta casa está en caos. Pero primero lo que tuve que calmar fue mi mente. Porque por ahí empecé.
Porque si no, imagínate, no hubiera renegado con mi hija, con mi esposa y ahí anduviéramos y nos hubiéramos metido en una situación contaminante por completo. Y hubo un punto bien importante que me hizo reaccionar y fue, aunque no crea cómo Dios habla, hasta en las canciones, por ahí. Ahí estuve la canción, una canción que estuve oyendo por ahí, que por ahí se me vino, no es que la estaba poniendo, pero la oí. Dice, y ahora le voy a decir, inclusive de Juan Gabriel. Dice, debo hacerlo todo con amor. Yo dije, ya con ahí, ¿cómo es posible? Mira, me habló con una canción de Juan Gabriel. Dije, tengo que hacerlo todo con amor. Dije, ese es el punto. Ese es el punto que debo de tomar. Tengo que hacerlo todo con amor. Tengo que hacerlo. Tengo que darle amor. Y esa es una palabra que yo y mi esposa la traemos mucho. Cuando vemos un cochinero decimos, necesita amor. Yo y mi esposa ya la traemos. ¿Sabes qué? Necesita amor. Y es cierto. Cuando empezamos a hacer las cosas con amor, sí, claro, hay cansancio. Sí, claro, hay desvelo. Sí, hay esfuerzo. Pero hay un amor, hay una esperanza dentro. Eso es lo que te lleva a lo demás, al orden. Y ya cuando vi mi casa, más le falta, pero ya la vi ordenada. Dije, gloria a Dios el de ayer. Fueron ayer, antier, 4 días atrás de mucho trabajo, pero hoy puedo ver una bendición. Y verlos ustedes aquí adentro es una bendición. Nos falta ventiladores, nos falta abrir allá, nos falta muchas cosas, pero ya vamos ganándola. Amén. Y esto ya se volvió bendición. Lo que era un caos se está volviendo bendición. Así es que el Señor me reveló. La prédica de hoy es maldición y bendición. Escoge tú. Dice la Escritura. Escógelo. O sea, realmente la maldición y la bendición se escoge. Escógela. Ya está, la bendición ya está dada. Hay que escogerla. Yo escojo la bendición. Escojo que mi mente no esté atribulada por los problemas. Yo escojo la bendición. Escojo el amor en este caos. Y lo puedo ver. Oiga, usted, yo no sé, yo sé que puede tener hijos o podemos tener hijos, inclusive, que no entienden muchas veces. Pero usted maldice y maldice y maldice, va a tener problemas a futuro. Y usted, aunque no lo vea, usted bendiga y declare y decrete de que va a haber en él la persona recta. Y yo sé que vamos a tener situaciones, agarres y todo, porque es parte de la vida. Pero no le declare nada malo a su hijo. No le declare nada malo. Nada malo le declare, por favor, porque allí no hay amor. ¿Sí? Declare bien aunque no lo vea. Declare con su boca. Amén. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Ya casi vamos a terminar, ya estamos por terminar. Entonces seremos co-creadores conjuntos con Dios. Mire, antes de este punto en Filipenses 4:8, si el punto es nuestros pensamientos, hacer una renovación de nuestra mente conforme a las escrituras, conforme al pensar bien, quitar cualquier situación que no esté bien. Por eso es que aquí enseñamos principios, enseñamos diseños conforme a la Biblia, no conforme a lo que dice Juan o a lo que dice Jorge, a lo que dice Fernando, a lo que dice Jaime. No, es conforme a lo que dice la Biblia. Por eso es que nosotros no podemos salirnos de la Biblia, porque de ahí está toda la verdad. No podemos. Entonces, de aquí. Entonces, conforme eso, revolucionemos nuestra mente, porque cuando hablo revolución, es revolución. Quita todo lo que estorba para revolucionar tu mente, para que se revolucione a los niveles del reino de Jesucristo. Y entonces sí, vendrá la paciencia, vendrá el amor, vendrá la fe. Amén. Porque queremos eso. Amén. ¿Vamos bien? Hasta ahí. Mire, en Génesis 1, en el capítulo 1, en el versículo 3 dice,
Y aquí viene el bien decir, porque cuando bien dices y cuando tienes todo esto adentro, entonces el decir se vuelve poder. Y mire que en Génesis 1, en el versículo 3 dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La primera acción de Dios es bendecir. Habló, y cuando habló, creó. ¿Por qué? Porque creó a través de lo que lleva dentro Dios. Pero usted dígame, si usted está dentro lleno de cosas malas, cuando habla va a ser todo un caos, una contaminación total a su alrededor. Van a estar peleándose del chongo, hermanos. No, va a ser un caos. Pero Dios, con lo que es dentro, entonces cuando habló, se hizo la luz. ¡Pum! Se creó. Pero yo le quiero dar una buena noticia a usted. Nosotros somos co-creadores con Dios. ¿Serio, pastor? Yo no lo digo, lo dice las escrituras. Nosotros somos co-creadores. Entonces nosotros también, mire que la escritura dice, bueno, quiero leer un poquito. Dice, decir bien, declara bien, aunque no lo veas cierto. En Apocalipsis 19, en el versículo 16, y en su vestidura, dice, y en su muslo tiene escrito el nombre, y es que venían ya toda la iglesia atrás. Rey de reyes, Señor de señores. Eso es lo que dice la vestidura. Él es el rey. ¿Quiénes son los reyes? Él es el Señor de los señores. ¿Quiénes son los señores? Nosotros. Nosotros somos los señores, dominando, gobernando nuestro ser y por lo cual gobernando todo. Pero primero gobernándonos a nosotros mismos. Gobierno, reino en nosotros mismos. Nos gobernamos nosotros y podemos gobernar. Entonces, Él es el rey y nosotros somos los reyes. Él es el Señor de señores. Nosotros somos los señores. Pero es que no la creemos. Ese es el punto. O sea, no podemos leerlo, pero bien. Pero usted puede elegir, desde aquí ya es la elección. Usted puede elegir en qué quedar, en maldición o en bendición. Usted puede declarar, y por ahí yo había puesto y espero que aquí, que la fórmula perfecta o la fórmula en cual usted cuando bendice, cuando habla, va a llegar a ejecutarse. Mire bien, hable con amor, principalmente. Con amor, no. Amor es un deseo por el bien del otro. Hablo con amor, con fe y autoridad. Decretar como rey, no como un mendigo. ¿Sí? Hay que decretar como el rey, no como un mendigo. Hay que hablar bien. Y aunque mis hijos no vengan a la iglesia, aunque mis hijos se queden dormidos, yo decreto bien. Ya hablaremos, ya llegará el momento, con amor también, con tacto, con sabiduría, con todo el reino del cielo. Pero lo que queremos es bien para nuestros hijos. Yo no he visto ningún padre que quiera un mal para sus hijos. Todos queremos un bien. Y nuestro Padre Celestial también quiere un bien para nosotros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que vamos a bendecir. Vamos a hablar bien. A bien decir. Amén. Puedes levantarse para cerrar. Bien. Vamos a cerrar a hoy diciendo: gracias, Padre Todopoderoso, Rey Celestial, por este día. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque tú nos hablas, Señor, lo que quieres con nosotros y con los demás.
Gracias, papá, por revelarnos hoy en tu palabra dónde está la bendición y dónde se encuentra la maldición, dónde se origina y cómo puedo originar bendición para mí y para los demás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor.